Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el historiador ex parlamentario Walter Márquez. Gracias por estar con nosotros. Bueno, un saludo para todos. Lo hemos visto muy activo en la palestra nacional en los últimos días, sobre todo por la solicitud que está usted presentando ante la Asamblea Nacional para abrir un juicio contra el presidente de la República, Nicolás Maduro, y también contra el gobernador de la entidad a la cual usted representó durante muchos años en el actual Parlamento extinta, ¿cómo era? Congreso de la se le llama, el Congreso de la Asamblea Nacional. Quisiera que nos hablara acerca de esa solicitud y cuáles son los fundamentos básicos para hacer esta denuncia que usted está presentando. Hace pocas horas, en compañía del diputado Rafael Veloz, consignamos ante la Secretaría de la Asamblea Nacional una solicitud para que el presidente Henry Ramos Alup, a través de la directiva la plenaria, inicien un juicio constitucional, un impeachment contra el presidente Nicolás Maduro, el gobernador Bielma Mora y algunos miembros del alto mando militar por abuso de poder. La frontera está cerrada, a pesar de que el 18 de diciembre feneció el estado de excepción que le daba una apariencia de legalidad. De ahí para acá es el uso de la fuerza, el abuso de poder. A eso se agrega graves crímenes de lesa humanidad cometidos durante el cierre fronterizo. Todos fuimos testigos a través de los medios de comunicación nacional e internacional de la deportación forzosa de más de 1.500 colombianos, violando el debido proceso garantizado por normas nacionales e internacionales, la destrucción de más de 200 viviendas de inmigrantes colombianos. Todo eso está tipificado, de acuerdo al artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, como crímenes de lesa humanidad. A eso se agrega que se violaron tratados internacionales. Y usted también está señalando al gobernador de la entidad, Bielma Mora. ¿Cuál sería la responsabilidad en este caso? Bueno, el autor intelectual e incluso material de cierre fronterizo, está la denuncia correspondiente que fue consignante a Secretaría. También Bielma Mora es corresponsable de persecución contra el pueblo del Táchira y especialmente la fuerte represión durante las protestas populares del año 2014. Aquí hay una gravísima situación, tanto en el Táchira como en toda la frontera, de graves consecuencias económicas. Algunos calculan que hay más de 3.000 millones de dólares en pérdidas en el Estado. Existen 7.500 empresas en el eje Ureña-San Antonio, algunas han quebrado y otras están a punto de cerrar por el cierre fronterizo, que de por sí es ilegal, es arbitrario, es inconstitucional. El artículo 50 de la Constitución de la República garantiza el libre tránsito. Solamente en estado de excepción y mediante causas debidamente justificadas se puede cerrar temporalmente la frontera, no como hasta ahora, que lleva 11 meses. Ahora bien, recientemente la canciller María Ángela Holguín señalaba que se estaba tratando de darle celeridad a la apertura de los puentes para unir las dos fronteras. Pero también se han dado muchos señalamientos de contrabando de extracción de productos venezolanos hacia Colombia. ¿Cómo regularizar? ¿Cómo hacer que esta frontera sea una frontera sana, donde la dinámica económica sea beneficiosa tanto para Venezuela como para el hermano país? El problema es que los que están obligados a defender la frontera, como el caso de sectores militares de la Guardia Nacional y el Ejército, se han convertido en los bachaqueros verde oliva. Entonces, es peor. Ahora hay un tráfico de personas, hay un tráfico de mercancías, pero el argumento del contrabando de extracción pierde fuerza en virtud de que es más barato ir a comprar a Colombia, donde sí se consiguen medicinas y alimentos, que enviarlos vía contrabando. Por razones humanitarias y por razones de integración se debe reabrir la frontera. Eso no puede depender de la voluntad o no del presidente de la República de Colombia, Venezuela y de sus cancilleres. Es un derecho constitucional. Estamos en presencia de abuso de poder. Por esa razón, nosotros hemos consignado el año pasado, el 28 de octubre y el 29 de diciembre, sendos documentos ante la Fiscalía General de la República para que se investigue a los responsables de la grave violación de derechos humanos y la violación de tratados internacionales cometidos durante el cierre fronterizo.
Distintos voceros del oficialismo han señalado que el gobierno del presidente Nicolás Maduro es víctima de una conspiración económica y ha entrado en la semántica local el término de guerra económica. ¿Cómo interpreta usted como historiador este concepto? Guerra económica la empezó fue el gobierno con las expropiaciones, con la devaluación, con el control de cambio, con el control de precios. Además crearon un Estado Mayor para la guerra económica y fueron derrotados. Esos militares que estaban al frente de combatir la guerra económica deben pasar a la retaguardia, porque el Fondo Monetario Internacional señala que el índice de inflación para este año va a ser de más del 700%. Ya en el país el problema no es ideológico ni político, es un instinto de supervivencia y de conservación, porque hay hambre desatada. Yo conozco familias enteras que a duras penas pueden conseguir comer 1 o 2 veces al día. O sea, el problema humanitario, para no hablar de crisis humanitaria... ¿Usted no la considera una crisis humanitaria? ¿Se pudiera hablar de ese término? Es una crisis humana y una crisis humanitaria. Es una crisis familiar, es una crisis colectiva. Aquí hay gravísima violación de derechos humanos que se puede tipificar como el delito de exterminio, que está contemplado en el Estatuto de Roma en la Corte Penal Internacional, cuando sistemáticamente se somete a un pueblo a restricciones de alimentos y medicinas. Por eso en los próximos días vamos a consignar un nuevo documento, una nueva solicitud ante la Corte Penal Internacional en La Haya. El 5 de enero del presente año consignamos una solicitud contra el presidente Maduro, contra el gobernador Vilma Mora y contra miembros del alto mando militar por violación de tratados internacionales, crímenes de lesa humanidad, abuso de poder y grave violación de derechos humanos. Alguna gente me decía, pero eso no tiene sentido porque hay mucha impunidad. Así se pensaba en la época de Pinochet, de Fujimori, de Videla. ¿Quién se imaginaba que en el apogeo de su gloria de Hitler y el nazismo iban a venir los juicios de Nuremberg, mediante lo cual llevaron a condena a miembros del alto mando militar, al gabinete completo de Hitler, a gobernadores, al Tribunal Supremo de Justicia? Muchos terminaron en la pena capital. En Venezuela no existe la pena capital, pero existe la pena máxima de 30 años. La Corte Penal Internacional tiene facultades para enjuiciar casos como lo que se está viendo en Venezuela, dentro del principio de complementariedad de la justicia nacional y de la justicia internacional. Yo como historiador creo en el tiempo. En el caso de la masacre de Amparo duré muchos años para que se hiciera justicia, junto con Provea y otras organizaciones. Lo mismo estamos haciendo ahora, documentando. Tarde o temprano la justicia humana y la justicia divina se va a encargar de los responsables de la más criminal acción en contra de nuestro pueblo. Usted mencionó una palabra clave y es el tiempo. Estamos viviendo horas determinantes. Mientras nosotros estamos en esta conversación, hay un grupo de periodistas que está a la expectativa, así como toda Venezuela, acerca del pronunciamiento por parte del Consejo Nacional Electoral sobre si es posible o no la activación del referéndum revocatorio. ¿Qué opina usted acerca de este mecanismo como una salida política electoral para dar respuesta a una crisis económica? Esa es la mejor solución para el país, tanto para el gobierno como para la oposición, pero no puede ser con impunidad. Por eso hemos pedido que se investiguen los hechos criminales cometidos. A lo largo de la historia tenemos ejemplos como el de Bolívar, que decretó la guerra a muerte, y Pablo Morillo la practicó, y al final se pusieron de acuerdo y firmaron en Santana de Trujillo un tratado de regularización de la guerra y un armisticio de paz. Después de la guerra federal en 1863 se firmó el Tratado de Coche. Luego la caída de Pérez Jiménez se firmó el Pacto de Punto Fijo, pero había sinceridad entre las partes. Lo primero que hay que cambiar es el lenguaje, no irrespetar, porque Nicolás Maduro insulta todos los días. No puede pedir respeto a alguien que tiene una dudosa nacionalidad y por lo menos indiscutible que él tiene sangre colombiana e irrespeta a sus propios connacionales. Hay versiones de que él nació en Bogotá, como es la mía, que como historiador lo investigué. Su partida de nacimiento en Venezuela es de dudosa legitimidad, pero él, independientemente de cualquier circunstancia, su mamá nació en Cúcuta y la mitad de su sangre es colombiana. Por lo tanto, tiene que respetar los derechos de la integración y los derechos de un pueblo binacional como es el de Colombia y el de Venezuela. Yo creo en la paz. Yo he sido seguidor de Mahatma Gandhi. Gandhi dijo, no hay camino para la paz,
La paz es el camino. Y eso es lo que creemos, pero tiene que haber reglas claras, transparencia y sinceridad. Si no, puede ser una estrategia del gobierno para ganar tiempo. Tiempo que pretende ganar el gobierno es tiempo que pierde el pueblo venezolano. Acerca de ese camino de la paz, el presidente Nicolás Maduro también ha puesto sobre la mesa el tema de la creación de una comisión de la verdad, porque en esta necesidad de diálogo nacional hay una confrontación de dos fuerzas que parecieran ser cada una representante de una verdad a medias. ¿Cómo instaurar un diálogo en Venezuela? Almagro decía que para que se dé el diálogo se requiere de tiempo y abordar todos los problemas, pero ¿por dónde comenzar? Mira, es muy sencillo. Hay una verdad real y una verdad procesal. La verdad real, la verdad auténtica, es que aquí no hay separación de poderes. Tenemos el caso de los diputados de Amazonas, que posiblemente se incorporen el próximo jueves y que fueron víctimas de un trato discriminatorio desde el punto de vista étnico y racial, que mediante una grabación obtenida de manera fraudulenta, que no vincula ni a la MUD ni a los propios diputados de Amazonas, se le despojó de su condición de representantes del pueblo. Aquí está el caso del diputado Rommel Guzamana, que ya había sido proclamado. Esta credencial está firmada por Tibisay Lucena. Ese es por la Junta Electoral. Por la Junta Electoral Nacional, porque él es diputado nacional en representación de las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas tienen un derecho constitucional a tener un representante de acuerdo al artículo 125 de la Carta Magna, de acuerdo a convenciones de las Naciones Unidas, de acuerdo al convenio 169 de la OIT. Todo eso ha sido vulnerado. Yo investigué como historiador y como experto en la materia, y realmente estamos en presencia de un fraude constitucional, un prevaricato y dolo en contra de la voluntad popular y en contra de los diputados amazonas, que legítimamente tienen derecho a reincorporarse el próximo jueves, porque de acuerdo al artículo 25 de la Constitución, todo acto que viole o menoscabe los derechos y garantías constitucionales es nulo, y por lo tanto ellos tienen derecho a incorporarse y la Asamblea Nacional tiene la obligación de apoyarlos en esta iniciativa. Para el día de mañana están previstas dos manifestaciones por parte del oficialismo y de la oposición venezolana. Históricamente, ¿cómo se puede calibrar esta respuesta de los ciudadanos en las calles en manifestaciones? Es un derecho constitucional garantizado por la Carta Magna y por tratados internacionales, pero hay un hecho claro: simplemente con marcha no salimos de esta crisis. Se tiene que unir la estructura política y la estructura social, los gremios, los sindicatos, los sectores religiosos, los sectores económicos, los sectores estudiantiles, una gran movilización. Gandhi logró la independencia de la India con la movilización de masas. La primavera árabe alcanzó objetivos con un gran movimiento de masas. Las marchas son importantes, pero más importante es la gran movilización del país para que haya referendo. El referendo es la mejor salida porque evita un estallido social, y los estallidos sociales son de consecuencias impredecibles para las partes. En otras palabras, para Nicolás Maduro es más conveniente, más sencillo propiciar la paz y un acuerdo negociado que seguirse desgastando, porque tarde o temprano o va a terminar en los tribunales nacionales o en La Haya enjuiciado por crímenes de lesa humanidad. Le damos las gracias a Walter Márquez, historiador, ex parlamentario. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista Venevisión.